Buenos días, mi nombre es Carlos Valle y a mí me tocó exponerles sobre el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo es la cubierta cartilaginosa u ósea que cubre el encéfalo y las meninges craneales y su cubierta membranosa adyacente. El neurocráneo está conformado por un conjunto de huesos, entre ellos el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso temporal, el hueso occipital, hueso esfenoides y el hueso etmoides. El hueso frontal protege el lóbulo frontal, permite dar forma a la frente y llega hasta la parte superior de la bóveda del ojo y es un punto de unión entre el viscerocráneo y el neurocráneo. El hueso parietal es uno de los huesos más grandes del cráneo que forman la mayor parte de la región superior y lateral. El hueso temporal. El hueso temporal situado debajo de cada uno de los parietales y unidos mediante suturas escamosas. El hueso occipital. El hueso occipital configura mayormente la base del cráneo y su función principal es proteger el tronco del encéfalo. El hueso esfenoide. El hueso esfenoide es un hueso impar situado en la parte media de la base del cráneo. Su función es dar apoyo a otros huesos del cráneo. El hueso etmoides. El hueso etmoides es el único hueso de este grupo que no dispone de una forma aplanada. Su función es ser la principal estructura del sostenimiento de la cavidad nasal. El viscerocráneo. El viscerocráneo son los huesos de la cabeza que se encuentran delante del cráneo. Están conformados por un conjunto de huesos, entre ellos el hueso maxilar, la mandíbula, los tres huesillos del oído, los huesos nasales, el cigomático, el hueso palatino, el hueso mover y la concha nasal. El hueso maxilar superior ocupa la parte central. Su función principal es servir de apoyo para las piezas dentarias superiores, incluyendo las raíces de estos dientes. El hueso palatino. El hueso palatino es la continuación del maxilar. Da apoyo a otros tejidos óseos. Sirve como sostenimiento de los tejidos internos. Los huesos nasales. Son elementos óseos pequeños, unidos entre ellos. Conforman el tabique nasal, protegiendo así la nariz y albergando cartílago en su parte distal. Los huesos lacrimales. Los huesos lacrimales localizados en cada cuenca del ojo. Su función es participar en la función de lacrimal, es decir, proporcionar una vía para que las lágrimas de los ojos sean conducidas hacia la cavidad nasal. El hueso mover. El hueso mover consiste en una fina lámina vertical que colabora con la formación del tabique nasal. La concha nasal consiste en una esponjosa, con su consistencia esponjosa le permite dar soportes a tejidos recubiertos de mucosa nasal y de vasos sanguíneos y a la vez permitir entrada constante de aire a la cavidad nasal. El hueso cigomático. El hueso cigomático es un punto de inserción para varios músculos faciales responsables de la masticación y participa en el sostenimiento de los ojos. La mandíbula. La mandíbula es el único hueso de la cabeza dotado de movilidad, además de ser la base de la dentadura inferior. Su función, su función básica es el habla y la masticación. Los tres huesillos del oído. Los tres huesillos del oído miden aproximadamente 18 milímetros. Son el yunque, estribo y martillo. Miden aproximadamente 18 milímetros y no... Mi nombre es Valeria Crespo y mi parte son situaciones anatómicas y de partes principales. El esqueleto del cráneo se compone de 26 huesos de formas más o menos irregulares. Si también contamos los huesos del oído serían 29. El esqueleto del cráneo se divide en dos partes, el viscerocráneo y el neurocráneo. Los esqueletos del cráneo serían frontal,
temporal, occipital, ectomoides y esfenoides. Los huesos de la cara son el palatino, vómer, nasal, lagrimal, cornete inferior y cornete maxilar superior y maxilar inferior. Los huesos del oído es el martillo, yuque y estribo, y los huesos parietales. Estos huesos se sitúan en diferentes lados. Los más principales son el hueso frontal, que se sitúa en la parte anterior superior del cráneo, delante del hueso parietal. El esfenoides es el sostén de los huesos esfenoidales recubiertos de mucosa. El hueso occipital está conectado con el parietal a través de las suturas, se articula con las suturas. El ectomoides se encuentra entre el esfenoides y los nasales. Además, el maxilar superior es el que sostiene los dientes y se extiende a través de la cavidad nasal, conectándolo con los pómulos y con los ojos. Y el maxilar inferior es el único móvil de todos los huesos del cráneo. Los parietales se encuentran a los lados del cráneo y se conectan con el maxilar inferior. Ahora, las situaciones y las partes principales de estos huesos tienen parte posterior y parte inferior, y tienen cara externa y cara interna. Del frontal tiene dos caras inferiores, que son la porción nasal y la porción orbital, y en su parte posterior tiene el surco del seno superior. En el parietal, en su cara externa, tiene la línea temporal superior, y en su parte interna las fosas recorridas vasculares. Además, el hueso occipital tiene dos caras, una interna y una externa, 4 bordes y 4 ángulos. Los huesos craneales conforman la parte superior y los órganos auditivos. En cambio, los huesos faciales es el marco de la cara y le dan el soporte a los músculos. Gracias. Mi nombre es Bárbara Navas y yo les voy a hablar acerca de las articulaciones del cráneo. Las articulaciones entre los huesos del cráneo son un tipo de articulaciones fibrosas, ¿verdad? Las cuales tienen características únicas que no se encuentran en el resto del esqueleto. A este tipo de articulaciones se le conoce o se le llama como suturas. ¿Qué son las suturas? Las suturas son aquellas que mantienen unidas los platos óseos del cráneo a través de la matriz de fibras de colágeno. Estas fibras de colágeno viajan de un hueso a otro para así asociarse fuertemente con el periósteo de cada hueso. Cabe destacar que aunque las suturas o las articulaciones del cráneo son prácticamente inmóviles, estas poseen una cierta flexibilidad, la cual va disminuyendo al pasar de los años. ¿Por qué se dice que tienen cierta flexibilidad? Porque el ejemplo de cuando los niños nacen, ellos nacen con unas separaciones en el cráneo, que son como lo conocemos, que son las fontanelas. Esta fontanela le permite a que su cerebro pueda crecer y desarrollarse de manera adecuada. Por eso es que al transcurrir los años que el niño va creciendo, estas fontanelas se van cerrando hasta osificarse por completo. También podemos decir que la única articulación o la única parte movible en todo el cráneo es la articulación temporomandibular, que es la unión entre el hueso temporal y la mandíbula inferior. Luego tenemos la clasificación de estas articulaciones. Tenemos 4 tipos, que son las suturas dentadas, las suturas escamosas, las suturas armónicas y las esquindilesas. Las suturas dentadas, estas son aquellas en que sus superficies articulares están provistas por dientes que engranan recíprocamente. Un ejemplo de este tipo de articulación lo podemos encontrar en la articulación frontoparietal y la frontoetmoidal. Luego tenemos las suturas escamosas, que estas surgen de la unión de superficies rugosas y talladas a bíceps. Un ejemplo de esta articulación la podemos encontrar en la articulación temporoparietal. Luego tenemos las suturas armónicas, ¿verdad? Que estas están compuestas por superficies que se unen, que son superficies ligeramente lisas. Luego tenemos, y por último, las esquindilesis, ¿verdad? Que son aquellas articulaciones en las que se unen por medio de superficies que por un lado tienen una ranura y por otro una cresta obtusa o cortante. Este tipo de articulación la podemos encontrar en la articulación del vómer, que es en la cara, y el esfenoide.
Por último, también podemos encontrar una variedad de tipos de articulaciones. Por ejemplo, en la vista lateral podemos encontrar la sutura occipital, que es la unión del frontal con los parietales. Luego tenemos la sutura esfenoidal y la sutura esfenoparietal. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ricardo Acosta. Hoy les voy a hablar sobre la articulación temporomandibular. ¿Qué es? La articulación temporomandibular se trata de un dolor y menor amplitud del movimiento de la articulación maxilar y los músculos que lo rodean. La articulación funciona como una bisagra que une la mandíbula junto con el cráneo. El mal funcionamiento puede ocasionar incomodidad y dolor. Síntomas. Entre los signos y los síntomas de los trastornos temporomandibulares se pueden incluir los siguientes: dolor y sensibilidad al tacto en la mandíbula, dolor intenso en la cara, dolor intenso dentro del oído y alrededor del oído. También dificulta abrir y cerrar la mandíbula o cerrar la boca. Y también afecta al masticar. Causas. La articulación temporomandibular combina una acción de bisagra con movimientos deslizantes y las partes de los huesos que interactúan en la articulación también pueden estar cubiertas de cartílago y están separados por un pequeño disco que absorbe los golpes. Pueden ocurrir trastornos dolorosos, trastornos dolorosos a través de la articulación temporomandibular. Factores de riesgo. Factores de riesgo trata de algunos factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar trastornos temporomandibulares, que son los siguientes: distintos tipos de artritis, como la artritis reumatoide o la artrosis, lesión de la mandíbula, también al rechinar o apretar los dientes, y también puede tener ciertas enfermedades del tejido conectivo y causan problemas que pueden afectar la articulación temporomandibular. Gracias, esto es todo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kevin Rojo y hoy les voy a exponer sobre normas craneales y el cráneo en su conjunto. Las normas craneales son la norma lateral, la norma frontal, norma occipital, norma superior, norma inferior externa y norma inferior interna. En la norma lateral podemos conseguir el hueso parietal, también podemos conseguir el hueso occipital, el hueso frontal y el hueso temporal. En el hueso temporal podemos conseguir el hueso temporal de porción del tímpano, hueso temporal de porción escamosa y hueso temporal de porción petrosa. También se encuentra la mandíbula, el maxilar, se encuentra también el hueso nasal, el hueso lagrimal y se encuentra el hueso cigomático. Se encuentra también el hueso esferoide. En la norma frontal se le dice frontal porque se ve una gran parte del hueso frontal, que es este azul que se ve aquí. También se ve un poco el hueso parietal, se ve la mandíbula, el maxilar, se ve el hueso nasal del medio y el hueso nasal inferior. Se ve el hueso esferoide de ala mayor y se ve el hueso cigomático. También se puede visualizar en esta parte rosada el hueso temporal. En la norma occipital se le dice occipital porque se ve una gran parte del hueso occipital, que es este morado que se encuentra aquí.
También está el hueso parietal, se ve la mandíbula, el maxilar, se ve el vomal, se ve también arriba del vomal se encuentra el hueso platino y se encuentra el hueso esferoide en estos azules. Aquí en estos rosados se encuentra también igualmente el hueso temporal y aquí este pequeño es el hueso temporal de porción escamosa y este un poco más grande que está aquí es el hueso temporal de porción petrosa. En esta norma, que es la norma superior, se puede ver una gran parte del hueso parietal, se puede visualizar también el hueso frontal y un poco el hueso occipital. En la norma inferior y externa se puede visualizar aquí los dientes